Examen PPER de la Dirección General de la Marina Mercante de Madrid, sábado 7 de octubre de 2017, test 1. Según el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, se considera marina mercante la garantía del cumplimiento de las obligaciones en materia de defensa nacional y protección civil en la mar. Esto se considera marina mercante. Pregunta 2. A tenor del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el incumplimiento del deber de comunicación de un accidente o incidente marítimo constituye una infracción grave contra la seguridad marítima. Pregunta número 3. Según la Ley 14 de 2014 de Navegación Marítima, el ámbito de aplicación de dicha ley también considera navegación marítima, además de la realizada por las aguas de la mar, la que se lleva a cabo por las aguas de los ríos, canales, lagos y embalses, cuando sean accesibles desde el mar y donde se haga sensible el efecto de las mareas. Pregunta número 4. Según la Ley 14 de 2014 de Navegación Marítima, como norma general, un buque mercante nacional que lleva 10 tripulantes, incluido el capitán y el primer oficial, deberán tener al menos el capitán y el primer oficial de cubierta de nacionalidad de un Estado miembro del de EEE, de la Unión Europea, además del resto de la dotación en un 50%. Pregunta número 5. Según el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, diga cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, CIAIN, no es correcta. La respuesta A dice que los investigadores que actuarán con plena independencia y criterio en el ejercicio de sus funciones tendrán la condición de autoridad pública, es cierta. Que es el órgano colegiado adscrito al Ministerio de Fomento con competencia para la investigación de las causas técnicas de los accidentes e incidentes marítimos, también lo es. En cuanto a que la investigación que lleve a cabo la CIAIN perseguirá la determinación de responsabilidad y la atribución de la culpa, esta es falsa. Y la respuesta D de la CIAIN publicará un informe en el plazo de 12 meses a partir de la fecha del siniestro. Si no fuera posible presentar a tiempo el informe definitivo, se deberá publicar un informe provisional en dicho plazo, también es correcta. Pregunta número 6. Conforme al Real Decreto 638 del 2007, por el que se regulan las capitanías marítimas en los distritos marítimos, el capitán marítimo, en el caso de un accidente marítimo, solicitará la adopción de las medidas necesarias para exigir al propietario de la embarcación el cumplimiento de sus obligaciones a la autoridad judicial. Pregunta número 7. Según el reglamento sobre despacho de buques, diga cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta. El rol se canjeará por uno nuevo cuando se altere de forma sustancial los medios de carga y descarga del buque. Esta es correcta. La respuesta B que dice el rol se canjeará por uno nuevo cuando el buque cambie de matrícula o lista, esta no es correcta. La respuesta a el rol caducará cuando el buque pase a prestar un servicio para el que el rol no sea obligatorio, esta es correcta. El rol estará bajo la custodia y responsabilidad del capitán del buque, también es correcta. Por tanto, la única que es incorrecta es la de que el rol se canjeará por uno nuevo cuando el buque cambie de matrícula o lista. Esta no lo es. Están exentas, pregunta 8, del ámbito de aplicación del reglamento sobre el despacho de buque las embarcaciones que naveguen a vela siempre que tengan número de vela registrado en la federación deportiva correspondiente, que participen en competiciones y que cumplan las siguientes condiciones. Deben estar inscritas en la lista séptima, cualquiera que sea su eslora. Pregunta número 9. En el Real Decreto 210 del 2004, por el que se establece un sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo, la definición de el servicio que se establece para mejorar la seguridad y la eficacia del tráfico marítimo para proteger el medio ambiente marino, con capacidad de actuar sobre el tráfico y de responder a las situaciones que en relación con este se plantean en su zona, se corresponde con el servicio de tráfico marítimo. Única y exclusivamente
con el servicio de tráfico marítimo. Pregunta número 10. Según el reglamento de las condiciones de seguridad marítima, de la navegación y de la vida humana en la mar aplicables a las concentraciones náuticas de carácter conmemorativo y pruebas náutico-deportivas, en los actos colectivos náuticos, ¿quién deberá comunicar a la Capitanía Marítima el comienzo y el final del evento? La respuesta correcta es el coordinador de seguridad. Pregunta número 11. Según el reglamento de las condiciones de seguridad marítima, de la navegación y de la vida humana en la mar aplicables a concentraciones náuticas de carácter conmemorativo y pruebas náutico-deportivas, en los actos colectivos náuticos en cada una de las embarcaciones, el número mínimo de aros salvavidas se deberá incrementar en función del número de personas embarcadas, como mínimo en un aro más por cada 20 personas. ¿Cuál de los siguientes actos queda fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto 1435/2010, por el que se regula el abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en las listas sexta y séptima del registro de matrícula de buques? Repito, ¿cuál de los siguientes actos queda fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto 1400/2010, por el que se regula el abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en la lista sexta y séptima del registro de matrícula de buques? Serán los procedimientos de cambio de lista, salvo los que produzcan entre la lista sexta y séptima de las listas enumeradas en el artículo 4 del Real Decreto 1027/1989 de 28 de julio. Estas quedarán fuera. Pero no estarán fuera ni el abanderamiento y matriculación en la lista sexta y séptima de las embarcaciones de recreo, tampoco estará fuera las anotaciones en las hojas de asiento de cualquier acto registrable que se den sobre las embarcaciones ya abanderadas y registradas en la lista sexta y séptima, y tampoco estará fuera el abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo de la lista sexta que transporten menos de 12 pasajeros. Pregunta número 13. Según el Real Decreto 1435 del 2010, por el que se regula el abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en la lista sexta y séptima del registro de matrícula de buques, el certificado de registro español permiso de navegación le será expedido a toda embarcación registrada y abanderada dotada de tripulación no profesional. En el reglamento del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria para embarcaciones de recreo o deportivas, el seguro cubrirá los daños materiales a terceros, no así los daños sufridos por la embarcación asegurada, ni los daños producidos a embarcaciones y objetos remolcados con el fin de salvarlos y a sus ocupantes, y tampoco los daños producidos al tomador de seguro o al propietario de la embarcación. Pregunta número 15. A efectos del Real Decreto 875 del 2014, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo, se comprende dentro de los artefactos flotantes de recreo los patines con pedales o provistos de motor, siempre que la potencia sea inferior a 3,5 kilovatios. Inferior, ¿eh? Pregunta 16. Según el Real Decreto 875 del 2014, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo, se define como embarcación a vela aquella embarcación en la que el aparejo de vela constituya su forma principal de propulsión. Pregunta 17. Según el Real Decreto 1434/1999, por el que se establecen los reconocimientos e inspecciones de las embarcaciones de recreo, estarán obligados a realizar un reconocimiento intermedio en seco las embarcaciones de casco de material compuesto registradas en la lista séptima a partir de una eslora mayor o igual a 15 metros. Repito, 15 metros. Pregunta 18. Según el Real Decreto 1434
1999, por el que se establecen los reconocimientos e inspecciones de las embarcaciones de recreo, la autorización de actuación de las entidades colaboradoras de inspección de embarcaciones de recreo corresponde al Secretario del Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Es decir, los inspectores de las embarcaciones de recreo van a pertenecer al... Bueno, repito. Según el Real Decreto 1400-1999, por el que se establecen los reconocimientos e inspecciones de las embarcaciones de recreo, la autorización de actuación de las entidades colaboradoras de inspección de embarcaciones de recreo corresponde al Secretario del Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Pregunta 19. Según la orden FOID 1/1144/2003, por la que se regulan los equipos de seguridad, salvamento contra incendios, navegación y prevención de vertidos por aguas sucias, que deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo, las zonas 2 y 3 de navegación para las embarcaciones de recreo correspondientes a la zona de navegación en alta mar. Pregunta número 20. Según la orden FOM 1144/2003, por la que se regulan los equipos de seguridad, salvamento contra incendios, navegación y prevención de vertidos por aguas sucias, que deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo de zona 4 deben llevar un balde y una bomba. Es decir, dos cosas deben llevar en la zona 4. Un balde y una bomba. Pregunta 21. Según el Real Decreto 98 del 2016, por el que se regulan los requisitos de seguridad técnicos y de comercialización de las motos náuticas, embarcaciones deportivas y sus componentes, están sujetos al marcado CE las embarcaciones, los componentes que se introducen en el mercado por separado y los motores de propulsión. Pregunta 22. Según el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos de 1979, un sistema de notificación para buques deberá comprender los siguientes tipos de notificación. Deberá comprender el plan de navegación, la notificación de la situación y la notificación final. Pregunta 23. Según la Ley 14 de 2014 de Navegación Marítima, la navegación bajo pabellón nacional se realizará una vez obtenida la patente de navegación. Provisionalmente podrá también realizarse por medio de pasavante por el tiempo necesario para que un buque adquirido en el extranjero pueda realizar los viajes necesarios para llegar a un puerto nacional. Pregunta 24. Según la Ley 14 de 2014 de Navegación Marítima, para que la hipoteca naval quede válidamente constituida, podrá ser otorgada en escritura pública, en póliza intervenida por notario o en documento privado y deberá inscribirse en el registro de bienes muebles. Pregunta 25. Según lo dispuesto en el artículo 730 del Código Civil, los testamentos abiertos y cerrados, otorgados con arreglo a lo prevenido en la sección 8ª del Testamento Marítimo, caducarán pasados 4 meses, es decir, única y exclusivamente 4 meses, nada de ni 1 año, ni 2 años, ni eso de que no caducarán, contados desde el momento en que el testador desembarque en un punto donde pueda atestar en la forma ordinaria. Pregunta 26. Según el Real Decreto 1381 del 2002 sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga, las baterías eléctricas desechadas se considerarán otros desechos y residuos. Pregunta 27. Según el Real Decreto 1381/2002 sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga, las embarcaciones de recreo para un máximo de 12 pasajeros abonarán una tarifa por la recepción de los desechos generados por la embarcación del coste del servicio efectivamente recibido. Pregunta 28. Según el reglamento por el que se regulan las radiocomunicaciones marítimas a bordo de buques civiles españoles, la zona de navegación 1 es la zona de navegación ilimitada.
única y exclusivamente según el reglamento por el que se regulan las radiocomunicaciones. Pregunta 29. Según el reglamento por el que se regulan las radiocomunicaciones marítimas a bordo de los buques civiles españoles, la radiobaliza obligatoria de una embarcación autorizada para navegar en la zona de navegación 2 será objeto de un examen y mantenimiento completos cada 4 años en un centro aprobado de ensayo o del servicio técnico de la casa instaladora autorizada. O sea, el mismo plazo que tiene la inspección técnica de los vehículos cuando son nuevos. A los 4 años hay que hacerlo. Pregunta número 30. En el anexo 4 del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques de 1973 será de aplicación a buques nuevos de arqueo bruto igual o superior a 400. Nada de a 300 y nada de a 200 ni a todos los buques. Única y exclusivamente a buques nuevos de arqueo bruto igual o superior a 400. Y con esto hemos finalizado este test.